En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una vez más, gracias a Dios, a todos ustedes que ojalá sigan viendo mis videos, y también pues les encargo que lo compartan para que así otros vayan pues creciendo, ¿no? A veces ayudamos mucho compartiéndolo para que otros se enriquezcan de esta palabra de nuestro Señor. Entonces hoy pues es el tercer video, ya con este termino, pero antes quiero que hagamos una oración, y esta va a ser del Salmo 86, y vamos y dice así, y su versículo 11, capítulo 86 del Salmo 86 y su versículo 11. Dice: Dios mío, enséñame tus caminos para que así ande en tu verdad, y pon en mi corazón el temor a tu santo nombre. Entonces, pon en mi corazón el temor a tu santo nombre. Entonces, aquí el salmista pues nos invita a tener ese, pues no un temor a nuestro Señor como un Dios castigador, como un Dios uh, que nos va a mandar directamente al infierno, sino un Dios justo, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un juez que imparte justicia según la vida de cada uno. También dice, pues enséñame tus caminos. El primer camino que nosotros tenemos ya cuando podemos agarrar la Biblia, pues es eso, las Sagradas Escrituras es el camino más preciado que tenemos para acercarnos a nuestro Señor. Entonces, no digo que la Biblia es el único camino, pero es uno de los caminos más importantes, o quizás el más importante para nuestra salvación. Y porque en la Iglesia Católica pues tenemos nosotros el magisterio de la Iglesia, tenemos la historia, la tradición, y tenemos las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras están combinadas pues de todo esto. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer como hijos de Dios pues es acercarnos a la Biblia, a la iglesia, para que nos vaya pues enseñando cómo nos podemos ir acercando a nuestro Señor Dios. Bueno, pues habíamos hablado que hoy en este tercer video íbamos a hablar de una lectura de Mateo, del capítulo 25, del 1 al 13, y es de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes, ¿no? Ojalá que todos hayan leído ya esta lectura, y vamos a ir un poco pues explicando cómo se haría más fácil para nosotros entender las Sagradas Escrituras. Es importante que cuando leas las Sagradas Escrituras siempre leas despacio, y si no entendiste, pues vuelves a leer, y si no entendiste, vuelves a leer, y si todavía no entiendes, pues sigues leyendo. El Espíritu Santo en su momento te dará ese entendimiento, esa sabiduría, y verás la satisfacción que tendrás cuando eso suceda. Bueno, entonces voy a leer, está un poquito larga, pero luego vamos a ir. También quiero decirles que no voy a tratar de explicar todo sobre esta parábola, sino voy a ir a unos puntos solamente para que tengas una referencia cómo podemos ir captando algunos puntos que nos ayudan a la interpretación. Bueno, dice entonces se verificará en el reino de Dios la siguiente comparación.
10 jóvenes salieron con sus lámparas para recibir al novio. De ellas, 5 eran descuidadas y las otras provisoras. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Las provisoras, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio demoraba en llegar, todas terminaron por quedarse dormidas. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó: «Viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las jóvenes se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las provisoras: «Denos aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras dijeron: «Vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras». Mientras iban a comprarlo, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él en la fiesta de la boda o de las bodas y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras jóvenes, dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad no les conozco». Por eso añadió Jesús: «Estén despiertas o despiertos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, aquí, como ven, es un poquito larga. Daría mucho tiempo para dar toda la explicación. Entonces, algunos puntos que es importante es, por ejemplo, ¿quién es el novio, no? ¿Quién es el novio? Pues el novio es nuestro Señor Jesucristo. El novio está en el cielo, o es Dios, es nuestro Padre celestial. Él es el novio de todos nosotros. Ahora, las 10 vírgenes o las 10 jóvenes representan a toda la humanidad, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí en la tierra. Estas 10 jóvenes están representando a todo el mundo. 5 de ellas representan una parte y 5 representan otra parte. O sea, esto quiere decir que las 10 no están haciendo lo mismo, ¿no? Unas fueron descuidadas y las otras pues se han preocupado por llevar aceite. Ahora, ¿de qué aceite estamos hablando aquí? Aquí es donde ya entraríamos a cuestionarnos nosotros, a tener más conciencia de lo que está pasando en nuestra vida. ¿De qué aceite está hablando aquí que 5 llevaban aceite suficiente, 5 pues se descuidaron y no les importó? Pues aquí podríamos decir que nuestra vida en comunión con nuestro Señor empieza en el bautismo. Esa es la preparación que tenemos todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Y de allí partimos para empezar a prepararnos, ¿no? Para ir echándole aceite a ese vaso, ¿no? A ese espíritu de nosotros, a esa alma, para que pues ahora sí que cuando venga nuestro Señor no nos encuentre sin ese aceite. ¿Cuáles son los aceites que necesitamos nosotros para estar preparados? Pues los sacramentos. Nosotros, si ya somos bautizados, entonces miren que las 5 previsoras, aquellas que se preocuparon por llenar aquellos vasos con aceite o sus aparatos con aceite, pues se preocuparon por hacer la comunión. Se preocuparon por la confesión. Se preocuparon por la confirmación. Se preocuparon quizás por el sacramento del matrimonio.
se preocuparon quizás entregando su vida enteramente a nuestro Señor. Entonces, estos son los aceites que necesitamos. Aparte, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer, porque no solamente los sacramentos nos ayudan a la salvación, porque podríamos tener el bautismo y si no hacemos nada, pues diríamos que el sacramento del bautismo pues no nos sirvió porque no hicimos nada nosotros. No es que el bautismo no sirva el sacramento, sino que nosotros fuimos a los que pusimos ese descuido, nos descuidamos y entonces dejamos que el aceite se nos acabara. Aquel aceite que nos pusieron en la frente el sacerdote cuando estábamos niños, entonces ese aceite tiene que ser fuente de crecimiento, de vida espiritual, para que no se agote. Entonces, si nosotros lo dejamos agotar, pues no vamos a entrar al reino de los cielos, porque así lo dice ya más adelante para terminar el Evangelio, el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estos dos ejemplos, debemos de concientizar qué estás haciendo de tu vida. Tú que estás, por ejemplo, te voy a leer el, el versículo 10, dice, mientras iban a comprarlo, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él en la fiesta de las bodas y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras jóvenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad no las conozco. Esto es muy, muy doloroso para, para un bautizado encontrarse en esta situación en el día del juicio. Así que, hermanos, hay que preocuparnos para que no se nos cierren las puertas por causa de que si hoy tienes la oportunidad de casarte, quizás ahorita sea difícil por la pandemia que tenemos, pero ¿cuántas veces te llamó nuestro Señor por medio de un anuncio? Si estás viviendo en unión libre, ¿por qué no te estás casando para que vayas a las bodas de nuestro Señor, para que puedas ir a ese banquete? El banquete que nos está invitando nuestro Señor es ir a comer la sagrada hostia y el vino, que es la sangre verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estás perdiendo esto, pues ponte a reflexionar que te pueden cerrar la puerta y no haya más tiempo para que lo puedas hacer, que no se te haga tarde. Otra cosa es la confesión. Hay que ir a confesarse porque tampoco no puedes recibir el cuerpo de Cristo si estás en pecado. Entonces, no esperes a que se te acabe el aceite. Ve y comienza de una vez, porque será doloroso que llegues y que la puerta esté cerrada y que te diga nuestro Señor que no te conoce, que nos libre nuestro Dios de oír esas palabras. Por eso debemos preocuparnos por acercarnos a las Sagradas Escrituras, porque nos ayudarán mucho pues a tener una conciencia más tranquila, a tener un acercamiento más íntimo con nuestro Señor. Y así otros sacramentos, pues la confirmación, tú que tienes papás, a tus hijos, tú que estás viviendo en unión libre, pues cásate. Tú que estás practicando el adulterio, déjalo, porque eso te causa que Dios no te conozca. Entonces, que no quede por falta de lucha, ¿no?
hay que luchar, hay que tratar de seguir buscando ese reino que Dios ha prometido para nosotros. Y seguramente que Dios nos lo dará, pero siempre y cuando nosotros seamos como las 5 jóvenes o 5 vírgenes que se preocuparon por agradar a Dios, por hacer lo mejor según la palabra de nuestro Señor. En un error de los que podemos caer interpretando las Sagradas Escrituras, podría ser como aquellos que dicen que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es bondadoso, y tienen toda la razón. Dios es todo eso que dicen algunos, pero lo que confunden a unas personas o a muchas personas en este tiempo es que les dicen que todas las 10 jóvenes que están representando a la humanidad van a ir al mismo lugar, que es al cielo, a las bodas de nuestro Señor. Y eso es mentira. Ese es un error. Eso caerías en una, ¿qué sería? Un pecado grave, no sé cómo lo podría describir, pero eso, que no nos engañen con eso. No todos vamos a entrar al reino de los cielos. No todos vamos a quedar fuera del reino de los cielos. Por eso está diciendo claramente que cerró la puerta y ya no pueden entrar. Y está hablando en una parábola, dándonos a entender que el novio es nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo, y las jóvenes que hicieron la voluntad de nuestro Señor, pues están con Él y cerró la puerta. Y las otras se quedaron fuera. ¿Qué quiere decir esto que afuera? Pues que solamente hay infierno, reino y purgatorio. Y aquí no da ninguna esperanza de purgatorio. Aquí habla que se quedaron fuera y que no las conoce. Ya en otro capítulo, en el mismo Mateo, habla sobre el purgatorio, cuando hay una esperanza. Pero aquí está hablando que no hay ni una esperanza porque la puerta ya se cerró. Entonces, hermano, que no se nos cierre la puerta, no dejes que la puerta de nuestro Señor Jesucristo se cierre, o tú mismo la cierres por falta de no acudir a los sacramentos. Bueno, que Dios los bendiga, ojalá que les haya ayudado mucho pues esta exhortación, este deseo que todo mundo se salve, ¿no? Que todos nos salvemos, que todos vayamos a gozar de esa vida que es el reino de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos dé el ánimo para seguir luchando por la salvación. Amén.